unos carbones de la formación Guadas en los municipios de Umbita y Rondón. Ahí están viendo la pantalla del título de la presentación. ¿Aló? Sí. ¿Sí? Sí, Sergio, sí, ahí la estamos viendo. Ok, listo. Bueno, entonces el título es Relación entre la petrografía y el contenido de gas en carbones de la formación Guadas en los municipios de Umbita y Rondón. Entonces, básicamente lo que se hizo fue realizar la petrografía de carbono a 16 muestras de la formación Guadas que estaban ubicadas en esos municipios, pero la petrografía se hizo no de la manera convencional que todos conocemos, por medio del análisis de macerales mediante sus propiedades ópticas como la forma y el color, sino un poco más automatizado por medio de análisis de imágenes en escala de grises. Entonces, pues ya entrando en materia, estas muestras fueron suministradas por el Servicio Geológico Colombiano. Son muestras de unos trabajos de exploración que hicieron ellos anteriormente en estas zonas. Se tomaron pues, a varios rangos de profundidad en los pozos y pues aquí pueden ver la ubicación. Están ubicadas en el suroriente de Boyacá, en los municipios de Umbita y Rondón. Entonces, pues este trabajo se hizo pues tratando de dar como otra vista al concepto de gas metano asociado al carbón en Colombia, porque pues puede ser como una nueva alternativa para pues estas nuevas necesidades energéticas que estamos viendo ahorita. Entonces ya el procedimiento, pues todo parte de la base de que la petrografía del carbón también puede de otra manera realizarse, que es por medio de análisis de imágenes por medio de escala de grises. Entonces, cuando analizamos las propiedades de los macerales de los carbones, vitrinita, liptinita, inertinita, eso también se puede realizar trabajando todo como en escala de grises, partiendo del hecho de que es posible que cada tipo de maceral se le pueda dar un rango en esa escala de grises determinado, y así también a cada rango de nivel de gris se le puede asignar su valor de reflectancia, que es lo que se utiliza, la reflectancia, sobre todo la reflectancia de la vitrinita, para... Señor. Sí, yo. Ya. Es que no se ve pantalla, entonces quedó como oscuro. Pues, si puedes devolverte un poco para volver a explicar, es que se te fue la pantalla por un momento. ¿Ahí ya la ven? Sí, ya se Sí, ve. ya la estamos viendo. Listo, entonces como les decía, puede haber una relación entre el nivel de gris y la reflectancia de los macerales que componen los carbones. Ya con esto se da una relación entre que los componentes que tengan una misma reflectancia pertenecen a un mismo grupo maceral, sea exinita, vitrinita o inertinita. Y digamos que estos niveles de grises
que, como ya dije, se pueden hacer referencia a los diferentes grupos macerales, se pueden diferenciar en óptimas condiciones tomando unas fotografías pues, con buenas condiciones de luz, de ganancia y de tiempos de exposición. Pero entonces, para entender todo esto, primero hay que entender que para que un carbón tenga una potencialidad de almacenar, de generar y almacenar gas, se tienen que cumplir ciertas condiciones. Tienen que ser unos carbones maduros, preferiblemente carbones bituminosos, que estén a una profundidad considerable y que hayan sufrido condiciones grandes de presión y de temperatura. Y existe la norma en la literatura que a mayor rango de carbón, de tipo de carbón, hay una mayor, la potencialidad de que este carbón almacene gas va a ser mucho mayor. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, lo que se hizo fue, pues, se solicitaron las muestras, primero se pulieron, se arreglaron para la toma de fotografías, se les hizo un pulido con varias lijas de varios calibres, después se pulieron con óxido de aluminio o alúmina para que quedaran, pues, aptas para las fotografías. Para las fotografías, pues, como les dije, tocaba establecer unas condiciones de luz, de ganancia y de exposición, de tiempos de exposición, que permitiera que se diferenciaran todos los macerales en las fotografías. Y todas esas fotografías tenían que ser con las mismas condiciones para que, pues, todo quedara uniforme. Entonces, las condiciones fueron ya les digo, las condiciones fueron con tiempos de exposición de 400 milisegundos y con una ganancia de 7 decibeles. Con estas condiciones de toma de fotografía se podía diferenciar bien todos los grupos macerales en las fotografías. Después se capturaron las imágenes de cada muestra. Eran 16 muestras, de cada muestra se tomaron 50 pares de fotografías. Se tomaban de a dos como por punto de toma para en una eliminar por medio de unas máscaras que se aplicaron en el programa de procesamiento de información. En una foto se eliminaban todo lo que era la resina epóxica, todos los rayones, como todas las imperfecciones del pulido. Y en la otra sí se dejaban, pues, todos los macerales pues, bien diferenciados. Entonces, ya teniendo las fotografías ya tomadas, se procedía como a establecer como unas curvas de calibración para saber que ese nivel de gris a qué reflectancia, que es lo que nos importa, la reflectancia de los macerales, sobre todo de la vitrinita, ese nivel de gris a qué reflectancia hace referencia. Entonces, en el laboratorio de carbones del Departamento de Química de la Universidad Nacional, ellos muy amablemente fueron los que nos suministraron el microscopio y esos patrones de reflectancia. Ya hay unos predeterminados, y entonces con esos patrones ya sabíamos ese nivel de gris a qué reflectancia hacía referencia. Entonces, a cada patrón de reflectancia se le hizo también una toma de muestras varias veces, como para establecer un promedio que fuera bien amplio para demostrar, para capturar la mayor información de píxeles de nivel de gris, y así tener como un patrón mucho más robusto para después hacer los análisis necesarios. Entonces, les voy a mostrar cómo se hizo
el análisis por medio de fotografías. Les voy a compartir otra ventana. A ver. Entonces, si ven acá el archivo en Word, si lo están viendo. Se ve perfecto. Ok, listo. Entonces, acá están viendo una fotografía al microscopio de una muestra analizada sin el procesamiento de quitar la resina epóxica, los rayones, todo lo que no es necesario para hacer el análisis. Y ya después, por medio del programa de procesamiento, todos estos se dejan en blanco, ¿sí? Para no ser tenidos en cuenta en el análisis, y así pues el análisis va a ser mucho más preciso. Entonces, pues como les decía, voy a devolverme a la anterior ventana. Entonces ya tenemos la imagen procesada, entonces volvemos acá a estos principios básicos que dice que hay una relación entre el nivel de gris en las imágenes de estos carbones y la reflectancia de los macerales. Entonces, por medio del programa que usamos para hacer esos análisis, que se llama ImageJ, a cada imagen le sacamos su histograma. Entonces, el histograma nos mostraba todos los niveles de gris que habían en esa imagen y su frecuencia, o sea, que tantas veces se repetía ese nivel de gris. Y entonces el histograma pues nos iba agrupando esas frecuencias, y así íbamos determinando como los macerales. Para hacer esto se tuvo que hacerle una modificación adicional a las imágenes, y fue para pasarlas a imágenes de 8 bits, porque en 8 bits nos da un rango más amplio de escala de grises. Una imagen de 8 bits en escala de grises nos da 256 niveles de grises. Entonces, por medio de unos cálculos, por cada imagen tomada teníamos 70 millones de píxeles, que son 70 millones de datos, porque cada píxel hace referencia a un nivel de gris de cada maceral. Y como ya habíamos quitado la resina epóxica, los rayones, todo lo que nos sirve para el análisis, pues hacía mucho más preciso, y pues se podía hacer como un muestreo mucho más largo, mucho más amplio, a diferencia de una petrografía convencional, porque aquí no estamos mirando ni la forma del maceral, ni nada de eso que se ve en la petrografía convencional de carbones. Entonces acá les voy a mostrar cómo se ve un histograma ya procesado de una muestra. Esta es una muestra, este es el histograma final de una muestra ya analizada. Entonces, ya después de todos esos análisis, por cada muestra se tuvo como resultado esta tabla. En el eje izquierdo nos muestra la frecuencia acumulada de cada maceral: exinita, vitrinita, semifusinita, que es como un punto intermedio entre la vitrinita y la inertinita, y la inertinita como tal. Entonces, acá se alcanza a ver como una curva, que es la curva de la frecuencia acumulada de cada maceral. Entonces, para ya la composición de cada muestra, pues como la frecuencia es el mayor rango es 1, entonces era cuestión de multiplicar estos valores que ustedes ven acá y acá por 100, y así se determinaba la cantidad de maceral
en la muestra. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 6%, si yo multiplico este valor por 100, da el 6% aproximadamente, entonces el 6% de la muestra corresponde a material excinítico. Ya acá, hasta este punto, ya el 98% de la muestra es de material excinítico y vitrinítico. Pues para hallar la contenido de vitrinita, a este valor 0.98 se le resta el 0,6 que ya ha sido contabilizado como material excinítico y se multiplica por 100 y se obtiene el valor de la vitrinita. Para el valor de la fusinita es el mismo procedimiento, se toma el valor que tenga acá y se le resta lo anterior y al porcentaje de vitrinita, como ya se restaron todos los anteriores, pues a este valor se le resta a 1, al número 1, se le resta este valor y se multiplica por 100. Y ahí nos da la cantidad la concentración de cada maceral. Y acá en el eje X está la reflectancia de cada maceral, y en el lado derecho está la frecuencia total, o sea, la frecuencia sumados todos los componentes macerales, y pues como era esperado, la mayor frecuencia se da en los macerales vitriníticos, que es lo que se espera normalmente en un carbón bituminoso, que la mayoría sea pues la mayor reflectancia se encuentra en este mineral. Y aquí viene algo muy importante, y es que la reflectancia de la vitrinita también es un parámetro muy importante para la determinación de gas. También está el principio de que a mayor reflectancia de la vitrinita, de ese carbón, es mayor la potencialidad que tiene este carbón para generar y almacenar gas. Entonces, este es un ejemplo de una muestra. Aquí hay otro ejemplo de otra muestra analizada. Entonces, este ya varía un poco. El contenido de vitrinita disminuye, pero igual es la mayoría. El 63-62% de la muestra es vitrinita, a diferencia del anterior, que era el 98% prácticamente de muestra. Pero igual se sigue notando la tendencia de que la mayor frecuencia de datos está en la vitrinita, y pues ya es por ese lado, es así. Y esto se hizo para las 16 muestras. Entonces, con base a esto se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, este es un diagrama ternario que muestra el contenido de cada componente maceral en las 16 muestras y su relación con la reflectancia. Entonces, acá podemos determinar que el porcentaje de vitrinita se asocia con una mayor reflectancia, que esto era lo esperado. Valores entre el 80 y el 85% de vitrinita es donde más reflectancia de este maceral hay. Y ya entrando en cuanto al gas asociado al carbón, pues se tiene acá otra gráfica de resultados, de que esta gráfica nos muestra que cuando el porcentaje de vitrinita en las muestras analizadas está entre el 85 y el 90%, es donde más gas se encontró en las muestras analizadas por el
por el servicio geológico. Obviamente el servicio geológico nos suministró el contenido de gas de cada muestra, entonces por eso teníamos esos valores de referencia. Esto es como una de las principales hallazgos, cuando el contenido de vitrinita de las muestras está entre el 85 y el 90%, es donde mayor contenido de gas se encontró en las muestras. Esta gráfica nos muestra, pues también es como una de las más importantes conclusiones de este estudio, y es que cuando el porcentaje de reflectancia de la vitrinita está entre el 50 y el 55%, que es lo más alto que se encontró, en estas muestras que tenían este porcentaje de vitrinita, fueron de las muestras donde más cantidad de gas, se halló en los análisis del Servicio Geológico Colombiano. Y igualmente, donde menor contenido, donde menor reflectancia de vitrinita pues se halló valores entre el 40 al 45 o el 35%, como se puede ver acá. Esos valores azules en esas muestras, igualmente el contenido de gas era el menor. Entonces ahí ya se establece una relación que entre la reflectancia de la vitrinita y el contenido de gas de los carbones. Y esta gráfica ya relaciona la profundidad con la reflectancia de la vitrinita y el contenido de gas total. Y igualmente se tienen dos extremos. Por un lado, los porcentajes de reflectancia de vitrinita más altos se hallaron a mayores profundidades de donde se extrajo la muestra de carbono analizado, y hacen referencia a los valores más altos de gas total encontrados en el estudio del Servicio Geológico Colombiano, y a su vez valores de reflectancia muy bajos de 0,35% y a profundidades muy someras, muy bajas, entre 0 y 100 o 200 metros, fueron las muestras donde pues, se halló un menor contenido de gas. Entonces, pues, básicamente este fue el estudio. También otra conclusión que se puede sacar es que, pues como les digo, acá pueden ver, esto es como la tabla de resumen de datos, y el Servicio Geológico nos proporcionó los datos de reflectancia de la vitrinita y sus porcentajes de macerales, hechos por la petrografía convencional, y aunque no son exactamente los mismos, porque fue por diferentes análisis, sí se mantiene la proporcionalidad. Entonces, para el Servicio Geológico Colombiano, el mayor contenido de macerales se da con los macerales vitriníticos, después le siguen los liptiníticos y por último, le siguen los inertiníticos y le siguen los liptiníticos. Y con este estudio que hicimos nosotros de petrografía por medio de análisis de imágenes por medio de escala de niveles de grises, se obtuvo la misma proporcionalidad, no la misma cantidad o una cantidad similar en los macerales, pero sí se mantuvo la proporcionalidad en mayor cantidad la vitrinita, después la inertinita y por último la niptinita. ¿A qué se puede ver esto? Pues es muy probable que cuando se hizo este análisis, el procesamiento de las imágenes, cuando se eliminaron las resinas epóxicas y los rayones y la materia mineral de las imágenes de las muestras, pues se puede ver que se haya también borrado algún contenido de leptinita. Entonces puede haber sido eso, o también puede haber sido pues que el pulido de las muestras pues no fue el mejor, y como se eliminaron también los rayones se quedaron del pulido, entonces también se perdió
pues algo de información. Pero también pues hay que resaltar que al analizar una imagen, cada píxel es un dato, porque cada píxel es un nivel de gris. Entonces, como les decía anteriormente, en una imagen de estas que se analizaron, cada imagen tenía 70 millones de píxeles, que hacen referencia a 70 millones de niveles de grises, entonces son 70 millones de datos por cada foto analizada. Entonces, esto pues es algo más representativo. Igualmente también la, la bibliografía consultada sobre este tema, para esos análisis de imágenes se recomiendan tomar entre 75 y 100 fotos por cada muestra. Y por cuestiones de tiempo y logística en la universidad, se alcanzaron a tomar únicamente 50 fotos por muestra. Entonces ahí también eso pudo haber influido. Entonces, pues como conclusiones, pues se puede concluir que el método es un método viable, da unos resultados pues no tan alejados de la realidad. El método se puede mejorar tomando más fotos o con un mejor análisis de imágenes. Y pues sí queda claro que hay una relación entre la reflectancia de la vitrinita, la profundidad y el contenido de gas, de gas de carbón que pueden tener almacenados estos carbones. Y pues eso sería básicamente todo lo que les quería contar. Entonces, pues espero que les haya gustado y pues no sé si tienen algunas preguntas. Listo, Sergio, muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas. Sí, tenemos más de 15 minutos, creería yo, mientras pasamos a la próxima presentación. Entonces, los que quieran hacer preguntas, por favor, Sergio está a disposición para responder. Clara dice que tiene varias. Ok, sí. Sí, con mucho gusto les respondo todas las preguntas, o pues las que pueda responder. Listo. Clara, si quieres puedes activar el micrófono y hablar con directamente, por favor. No le escuché, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Sergio, ¿cómo estás? Sí, tengo una serie, pues, así como de inquietudes. Yo quisiera saber con qué propósito diferencias la reflectancia de la cimefusinita, pues, dentro de la inertinita, porque pues no veo que le estés haciendo un análisis independiente. Ahora, digamos, el tema de los inertes en el campo morfológico, geomorfológico, eso tiene gran incidencia en el almacenamiento de gas. Entonces, pues no sé cómo diferencias tú la reflectancia de la semifusinita de los demás inertes y con qué fin lo haces. No, eso básicamente se hizo porque esta curva que ustedes ven acá, se alcanzaba a diferenciar por medio de la curva algo que no era ni vitrinita ni inertinita. Entonces, pues por medio de la bibliografía consultada, se determinó que lo más probable era que fuera semifusinita, pero no sé, o sea, no se hizo nada más allá de eso, no, o sea, no tiene ningún otro fin. Pero la semifusinita es un inerte, ¿no? Es una inertinita, o sea, forma parte del mismo grupo. Ok. Otra cosa que quería comentar es que, pues, necesariamente el gas va a estar asociado a unos altos porcentajes de vitrinita. ¿Por qué? Pues porque nuestros carbones son húmicos y siempre van a tener un alto contenido de vitrinita. ¿Sí? Sí. Bueno, yo tengo otras inquietudes, pero pues doy el espacio a otras personas y
Sí, sí, aquí está, aquí voy a compartir mi correo de la universidad para que lo puedan ver bien. Entonces, cualquier duda, pues acá está, sdparrave@unal.edu.co, y mi director de la tesis fue el profesor Ariel Cadena. Aquí está el contacto de él también. Y la codirectora de ese trabajo fue Adriana Castro. Aquí también está el contacto de ella. Entonces, pues cualquier cosa a mi correo acá, pues pueden igualmente enviarme cualquier duda que tengan. Ok, también, pues, no, de pronto una recomendación ya es tener en cuenta el tema de porosidad y permeabilidad que pueda tener algún grupo maceral, ¿sí? Porque pues está, digamos, muy bien desde un punto de vista de determinar una reflectancia en algunos macerales, aunque hay que delimitar muy bien dónde comienza y dónde inicia el siguiente, ¿sí? Y pues la Ok, identificación de eso no es tan fácil por simple conteo de grises. Pero bueno, después te hago otras preguntitas. Gracias. sí, claro, vale, con mucho gusto. No sé si aparte de Clara hay alguien más que tenga alguna pregunta. Perdón, yo quisiera hacer un comentario final Sí, y es claro. que pues yo soy petrógrafa del carbón, entonces Ah, ok. yo quisiera hacerte un comentario, es que en cualquier tipo de análisis que, que se haga con respecto a la petrografía del carbón, no podemos perder de vista el contexto geológico. O sea, no podemos centrarnos solamente en algo matemático o en algo, pues digamos que sea sistemático, porque es muy importante que digamos, tener en cuenta nuestros procesos geológicos, cómo se formó el carbón, qué tipo de carbón tenemos, porque todos esos elementos son los que forman un papel importantísimo en el contenido de gas metano. Entonces, digamos que como geólogos no perdamos el contexto pues, de lo que es nuestra profesión y todos los procesos que llevan a la formación de nuestros recursos. Es eso. Gracias. Sí, no, gracias a ti por el comentario. Obviamente, pues, hay para estimar el contenido de gas en carbones hay que tener en cuenta muchas otras variables que, como hace referencia Clara, pues son importantes como la tectónica, el declasamiento que puede haber, la hidrogeología, la porosidad primaria y secundaria de estos, de estos carbones, como fue la historia de enterramiento, la presión, la temperatura. Todas estas son variables que hay que tener en cuenta claramente para determinar el contenido, la potencialidad de gas en los carbones. Pero básicamente lo que queríamos demostrar con este trabajo era que puede haber una alternativa a la petrografía pues, que normalmente se hace de carbones, que obviamente no, pues no trato de despreciarla ni de despreciarla, pero es para mostrar que puede haber otro método adicional que claramente puede funcionar. Obviamente toca mejorarlo, toca estudiarlo más, pero es algo para tener en cuenta porque los resultados no son nada alejados de la realidad de los datos que nos suministró el, el servicio geológico, pero entonces uno ahí se da cuenta que puede servir también en ciertas oportunidades, obviamente sin dejar a un lado todo el contexto geológico de la zona, sobre todo la cordillera oriental, claramente.
¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que decir? Al parecer no. Entonces, Sergio, muchas gracias. Ahorita vamos a esperar a las 6 a Natalia, ella va a presentar también su trabajo de grado. Entonces, pues nos podemos ir a tomar un café, volver, a queda el chat abierto por si alguien quiere hacerle otra pregunta a Sergio. Y esperamos hasta las 6 para que Natalia nos comente su trabajo. Ok, bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Espero les haya interesado, les haya gustado y pues ya saben, cualquier cosa está mi correo y estoy abierto a cualquier duda, cualquier comentario, igual siempre será pues bien recibido. Y gracias. Gracias, Sergio. Porfa, los que están conectados y no han llenado la encuesta, los invitamos por favor para que evalúen la presentación de Sergio. Esto va a ser muy importante porque las mejores tesis o presentaciones va a tener un incentivo al final, tanto del capítulo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo y también de la Sociedad Colombiana de Geología. Entonces, los invitamos por favor.